Esta es la primera pregunta, hermanos. Voy a darle lectura de nuevo. ¿Cómo se debe entender la violencia que sufre el reino de los cielos y los violentos que lo arrebatan, según Mateo capítulo 11, versículo 12? Para que con la ayuda de los hermanos podamos revisar y poder contestar. Hermanos, voy a dar lectura al capítulo donde se contiene este versículo para poder empezar a detallar. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos dirige y nos enseña y tiene el control de esta noche. Comenzaré la lectura, hermanos. Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, aquí hemos hecho la lectura y les recuerdo, hermanos, que la pregunta se basa aquí en el versículo 12, porque la pregunta nos interroga acerca de la violencia que nos relata aquí: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces, estos son los aspectos en los que meditaremos esta noche.
Buenas noches, hermanos. Una simple apreciación acerca de la pregunta. Saber el reino de los cielos, a qué se refiere y cuál es la violencia que ha sufrido y de qué violentos son los que hablan la palabra del Señor. Debemos tener en cuenta que Juan el Bautista fue aquel predicador, antecesor de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de hablar de las profecías de lo que iba a venir y anunciar las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podríamos decir como él dice acerca del reino de los cielos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué sufre violencia? Porque a partir de la predicación de Juan el Bautista, todos los grupos religiosos que habían en ese entonces empezaron a criticar y obviamente a preocuparse por aquel reino que iba a ser arrebatado, pensando en el reino mundano que ellos tenían. Yo quisiera solamente leer algunos versículos y empezaría con el Evangelio de Mateo, capítulo 3, para mirar algunos apartes, cómo Juan el Bautista empezó a predicar y de qué manera. De tal forma que los de ese entonces, quienes los principales de las sinagogas, los sacerdotes, saduceos, fariseos y todos los grupos religiosos de ese entonces empezaron a preocuparse acerca de estos que habla de que el reino de los cielos sufre violencia, porque a partir de aquí empezó la preocupación de ellos, los celos que tenían acerca del trono y realmente empezaron a la persecución que hubo contra Juan el Bautista y obviamente contra nuestro Señor Jesucristo. Aunque esto ya estaba pues ya destinado de su misión que tenía que cumplir aquí. Dice desde el versículo 1, dice, en aquellos días, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezando por allí, en anunciar que ya venía nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Redentor del mundo, el que había de salvar al pueblo. Y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, y empieza a recordar que más o menos unos 600 años atrás ya estaba anunciado esto, de aquel Mesías. Y refiriéndose a Juan el Bautista, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Por favor, sigamos adelantando un poquito la... enderezad sus sendas. Bueno, y aquí habla de algunas características que estaba vestido Juan el Bautista, que obviamente en ese tiempo a los sacerdotes pulcros en su modo de vestir, con la apariencia de santidad, pues causaba admiración su forma de ser Juan el Bautista, por el escándalo de su vestimenta. Desde allí ya empezó a sufrir violencia el reino de los cielos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Algo raro que le sucedió a los fariseos, saduceos y a los principales sacerdotes, que esto no podía ocurrir. ¿Cómo podía Juan el Bautista anunciar el reino de los cielos? Sigamos leyendo, por favor, cómo él empieza a hablar
más fuerte, cada vez más duro, y esto es lo que produce la violencia del reino de los cielos, cuando empieza la persecución. Por favor, avancemos un poquito más. Dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, esta palabra dura, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, mire, lo que él les decía, pues era muy fuerte, generación de víboras. Y ellos siendo principales de la sinagoga, siendo líderes de los diferentes grupos religiosos, saduceos y fariseos, pues obviamente no les va a caer bien estas palabras duras, pero ellos aún, si bien es cierto, habían oído el evangelio de hace mucho tiempo en las profecías de Isaías, ellos jamás creyeron que esto fuese posible en el anuncio real de Juan el Bautista de que nuestro Señor Jesucristo ya estaba próximo. No estaba próximo, ya estaba allí para seguir su ministerio. Y de allí que podemos entender a qué se refiere la violencia, la persecución que hubo de aquí en adelante para él, para Juan, inclusive cuando fue decapitado Juan por no acceder a los deseos de la hija de Herodiana y que fue muerto decapitado, y por decirle la verdad a Herodes y todas sus cosas que hacían de mal en la administración y en sus debilidades que tenía como hombre este rey, y le dijo todo lo que era. Entonces yo pienso que eso serían la violencia del reino de los cielos. Y de los violentos, pues los que persiguieron esto, ¿no? Las diferentes sectas de ese grupo y los mismos judíos con los principales sacerdotes y principales de la sinagoga, los ancianos. Podía aportar con esto, hermanos. Buenas tardes, hermano. Y aquí estamos, nuestro hermano Shu y yo. Estamos en Tijuana, México ahora mismo. Aquí son a eso de las 5 de la tarde, ¿verdad, hermano? Sí. Y el hermano Shu va a compartir algo con ustedes sobre la pregunta. Va a leer algo, a ver si puede ayudarnos. No estoy en Dominicana, estoy en la conferencia, porque mañana que comienza estamos compartiendo con ustedes ahora. Hermanos, buenas tardes. Es importante, ¿verdad?, mirar en el versículo 11, dice, de cierto os digo, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista. Entonces, el Señor Jesús, cuando está escribiendo esto, se está refiriendo del tiempo que Juan el Bautista vino a este mundo. Dice, hasta ahora, el momento en que él está hablando, ¿verdad?, que está compartiendo esto. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. Dice, y los violentos lo arrebatan. Hermanos, a lo mejor puede ser que se está refiriendo del ataque del enemigo, usando tanto a los fariseos. En este caso, cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio, miramos que el rechazo era de los religiosos judíos. No miramos que todavía hay un ataque del Imperio Romano, en este caso cuando el Señor Jesús fue crucificado. Entonces,
Parece, hermanos, que está hablando de la oposición, en este caso satánica, pero usando a los religiosos. Entonces miramos que Satanás tuvo éxito decapitando a Juan el Bautista. Y luego miramos también cómo el Señor Jesús siempre fue como contradecido, atacado, a pesar que no podían hacer nada porque la hora del Señor todavía no llegaba. Entonces el Señor Jesús siempre estuvo en control, hermanos, de... El Señor Jesús siempre estuvo en control de su vida. Los líderes religiosos ni Satanás pudieron hacer nada fuera de la voluntad de Dios, y no fue hasta que el Señor Jesús entregó su vida que pudieron apresarlo, hicieron todo lo que le hicieron, pero era porque el Señor entregó su vida. Pero pareciera, hermanos, que aquí está dando estos tiempos. La época de Jesús. Sí, que viene siendo del tiempo de Juan el Bautista hasta ahora. Así que sí hubo una gran violencia, ¿no? Sí, una gran violencia, ¿verdad? Es por lo que miramos, hermanos. De seguro, en esos días también, hermanos. Persecución, ¿no? Sí, no cualquiera aceptaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Miramos el ciego que el Señor Jesús le recuperó, le dio la vista, fue expulsado de la sinagoga. Entonces, tal era el rechazo contra el Señor Jesús. Pues, hermanos, es un versículo un poco difícil de entender, especialmente cuando habla de que los violentos lo arrebatan. Que no se puede referir, hermano, a la más gran tribulación, ¿no? No. Bueno, aquí importante es mirar esto, que el Señor dice desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora. Sí, porque lo especifica. Sí. Entonces... era difícil esa época. Sí. ¿Y cuántos gente no había endemoniada? Exacto. Demasiadas personas endemoniadas, y el Señor Jesús vino y cumplió eso al librar a aquellos que estaban esclavos de los demonios, y ya estaba profetizado eso. Entonces, realmente Satanás se opuso grandemente al Señor. Claro que no pudo hacer nada fuera de la voluntad del Señor. Y esta valentía, hermano Chuy, yo pienso que está hablando no valentía de guapesa, de hombría, sino decisivo, o una decisión completa para aceptar al Señor Jesús y dar la vida por ello, como fue María Magdalena, que fue librada de 7 demonios, ¿no? Y cuántos hombres y personas en la época del Señor Jesús que lo dieron todo por él. Por ejemplo, Nicodemo fue un valiente. Fue un valiente. José de Arimatea, la mujer pecadora que se metió a aquella casa donde el Señor Jesús estaba, que fue invitado a cenar, fue una valiente. Entró y echó el perfume a los pies de Jesús. Y eso fue un problema porque el anfitrión hasta juzgó de pensamiento al Señor, diciéndole: si este fuera el Hijo de Dios, se diera cuenta que la que le está poniendo la mano es pecadora. Y el Señor la arrepintió. O sea que había que ser valiente, ¿verdad, hermano? Sí, era una oposición muy fuerte a todo aquel que seguía lo que el Señor Jesús enseñaba. Ahora, quiero leer otro versículo en Lucas. Si vamos a Lucas, capítulo 16 y el versículo 16. Y fíjense, hermanos, es importante ver las divisiones de la Escritura. Sabemos que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, donde nos da la vida de Cristo, y es verdad, sí es el Nuevo Testamento, pero el Señor Jesús vivió bajo la ley. Y Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, aquí en Lucas 16 dice, la ley y los profetas... 16. Sí, Lucas 16 sí, y versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, es hasta Juan. Juan pertenecía a parte de la ley de los profetas, que es el Antiguo Testamento. Desde entonces, y es importante un punto aquí, hermanos, cuando leemos en el tiempo, en los evangelios, que todavía no empezaba la gracia. Entonces es importante ver eso, hermanos. Dice, desde entonces,
Entonces está hablando desde que fue la ley y los profetas. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí repito. Sí, entonces, y fíjense, entonces dice que el reino es anunciado desde la ley y los profetas. Vamos a Romanos capítulo 3, nomás para ver un versículo bien importante. Porque el evangelio estaba siendo testificado desde el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces sabemos que esta justicia de Dios es por medio, bueno, aquí como lo dice más adelante, es por medio de la fe en Jesús. Pero no es la justicia del hombre, que mismo el apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses, capítulo 3, dice que él no puso su confianza, lo tenía como basura, a pesar de que dice que la ley era irreprensible, porque él quería ser hallado en la justicia de Dios, no en la justicia personal. Entonces dice, la justicia de Dios, pero fíjense lo que dice aquí, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, desde la ley y los profetas se anunciaba este reino de Dios. Entonces, ¿de qué manera miramos que la ley y los profetas, y esta es una manera, es la ley, hermanos, por medio de los sacrificios? Todo el que pecara tenía que traer un sustituto. Y había cubierta hasta por los pecados desconocidos. Amén. También había un sacrificio por los pecados desconocidos. Entonces, eso testificaba de una salvación por medio de un sustituto, por medio de los sacrificios. Y ahí hallamos la gracia de Dios. Cuando un judío pecaba, cuando un israelita pecaba, la paga del pecado es muerte. Entonces merecía la muerte, pero Dios dio gracia en la ley dando los sacrificios. Entonces los sacrificios testificaban de esta justicia de Dios. Y de una manera también, hermanos, dando que a profecía, en este caso la profecía, que hablaba que iba Dios a enviar al Mesías, que está testificada en el libro de Isaías, por ejemplo, que iba a morir en Daniel, dice a la mitad de, cuando habla al final de la semana número 69, dice que se le quitará la vida al Mesías. Y luego miramos también la profecía en los Salmos, y como dije ahorita en Isaías 53. Entonces estaba testificado de esta justicia de Dios. Entonces, si miramos otra vez, hermanos, entonces en Lucas 16, aquí nos dice que desde la ley y los profetas hasta Juan, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, sabemos, hermanos, que la palabra de Dios no se contradice y este esfuerzo tiene que ser por fe. Así que la fe, hermanos, no es algo fácil, no es algo humano tampoco, pero para el hombre es imposible creer. Exacto. Y entrar al cielo por su fuerza tampoco. Sí, entonces, por ejemplo, el problema del ser humano es la incredulidad. Lo miramos desde Adán y Eva, cuando Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Viene Satanás y le dice, no vas a morir. Se va en contra de Dios con su mensaje, Satanás. Entonces ahora hay un problema con Adán. ¿A quién le cree? ¿O Eva? ¿A Dios o a Satanás? Era un problema de fe. Lo mismo miramos en el pueblo de Israel. No entró a Canaán por incredulidad, por no creer. Entonces, ¿por qué es que un ser humano no se salva? Por no creer. Entonces, hermanos, no sé si esto ayude, pero ya sabemos que para poder entrar se requiere fe. Entonces, ¿de qué manera es, si lo estamos entendiendo bien, verdad, la violencia? Claro que está hablando el Señor Jesús desde Juan el Bautista hasta él, en Mateo 11:12, ¿verdad? De seguro, hermanos, se está refiriendo a los judíos que vivieron en ese tiempo. Era una prueba muy grande, hermanos, como va a volver a ser.
en el tiempo de la tribulación. Van a tener que huir algunos, esconderse, cuando miren al anticristo entrando en el lugar santo. Entonces, y van a haber muchos que van a morir. Entonces va a ser fuerte la violencia también en ese tiempo, ataque satánico. Pensando yo, hermano Chuy, que el asunto de ahora es verdad que por gracia, pero en nosotros o el inconverso que no cree tiene que ejercer fe y tiene que, hermano, porque no es fácil en un grupo de personas usted levantar la mano y decir, creo en el Señor Jesús. Eso que tiene valentía en un sentido ahora, en esa parte. Pero el Señor es que pone la palabra. Por más fuerte que sea usted, que sea yo, no vamos a arrebatar el reino del cielo a nadie, si no hay gracia de parte de Dios a nosotros. Bueno, y otra cosa, hermano. Nosotros estamos bien aquí en Estados Unidos, en República Dominicana, en Colombia. No hay un rechazo muy grande al evangelio como con violencia. Pero hay personas que viven en Arabia Saudita, en Pakistán. Exacto. Y que estuvimos viendo cuando recién empezó esta guerra de ISIS, que decapitaban a los cristianos y lo mandaban por video. Entonces, hay hermanos que sufren por creer en Cristo el día de hoy. Nosotros a lo mejor no, pero cuando un hermano es salvo, tiene la fe genuina, Dios le da poder para soportar la prueba Y ejercer su fe. Sí. Entonces, no sé ¿verdad? ¿Qué pasaría con nosotros si recibiríamos una persecución fuerte? Pero lo mismo va a pasar en la tribulación. Sí. Aquellos que crean van a pasar pruebas muy grandes. Hasta la muerte. Entonces, hermano, una de las cosas que, como ha dicho nuestro hermano Chuy ahora, estamos nosotros preparados, tenemos valentía para enfrentar una persecución en esta época contemporánea, como ha dicho nuestro hermano Chuy, en Colombia, México, República Dominicana, Estados Unidos, todos los países que hay cristianos, estamos preparados para una persecución. Entonces, hermano, la palabra de Dios siempre habla de que debemos ser valientes, fuertes y decididos por Cristo. Así, mi hermano, que realmente es una cosa bien, tenemos que estar seguros en lo que estamos. Y bueno, vamos a terminar, hermano, diciéndole que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo una parábola, hermano, de uno que hizo una gran cena y tenía unos invitados. Y ninguno de los que invitó fueron excusas baratas, por decirlo así. Es una parábola por verdad. Y el Señor le dijo, vayan a la plaza y busquen a los mancos, a los cojos, a los desvalidos y oblíguenlo a entrar. Ya es una cosa diferente que se refiere a nosotros, ¿verdad? En un sentido. Por eso tenemos que estar predicando y diciéndole a los hombres en Cristo que vengan al Señor Jesús. Y es verdad, hermano, que de que una persona se convierte, los primeros enemigos que tiene son los de su casa. Eso se va a cumplir en la tribulación también. ¿Por qué? Porque comienza la esposa, tú te entregaste a eso. O el esposo, y tú te entregaste a eso. O el hijo, pero papi, tú te estás volviendo loco. Tú no ves que eso es para viejo. Y a veces los padres le dicen a los hijos, pero mi hijo, no te metas a eso, que espérate que tú te viejo. Entonces la persecución, hermano Chuy, viene de una forma u otra. O sea que como quiera tenemos que ser valientes, pero como ha dicho nuestro hermano Chuy, en esa parte prácticamente se refiere en esa época que el Señor Jesucristo comenzó hasta Juan, ¿no? Así, hermano, que una aportación y le saludamos desde Tijuana, México. Sigamos viendo la pregunta y aportando lo que el Señor pueda.
Tal vez el que hizo la pregunta acerca de este versículo estaba pensando en el reino en los cielos. Y a veces eso también nos enreda, nos confunde. El versículo dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos. Entonces, quería aclarar un poquito que no es el reino en los cielos, sino de los cielos. Y tal vez pueda ayudar ese pensamiento, porque Mateo, el Evangelio de Mateo, es el que presenta al Señor Jesús como el Rey de Israel, el Rey prometido, aquel que dijo el Señor al Rey David, y también lo dijo Daniel por allá. Es un reino para siempre. Ese es de que está hablando aquí, el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos, como estaba hasta ese momento, era presentado el Señor Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Él era el rey presente. Y cuando vemos el Evangelio de Mateo, él presenta todas las credenciales como ese rey y presenta las condiciones para el reino. Si leemos Mateo desde el capítulo 5, 6, 7 hasta el final, 3 capítulos completos donde se muestran todas el aspecto moral para entrar en el reino. Y después el Señor Jesús, capítulo 8, 9, 10, se presenta con todas las señales que hace como rey. Pero aquí en el capítulo 11 es rechazado, en el capítulo 12 también sigue el rechazo, hasta que llega el capítulo 13 y dice que se sienta junto al mar y salió de la casa. Se sienta junto al mar y comienza a hablar acerca de las parábolas del reino. Y voy a mencionar de estas parábolas 3 parábolas para que veamos qué hay en el reino de los cielos. La primera parábola es la parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo son los verdaderos creyentes y la cizaña son los falsos. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, es semejante al reino de los cielos, donde acepta falsos creyentes. Entonces, no debemos pensar que el reino de los cielos es en los cielos. El reino de los cielos es un rey que reina desde los cielos y que en ese momento está en la tierra, pero va a hacerse visible. Ahora está invisible. Ahora, el reino de los cielos, ahora, como está ahora, acepta falsos creyentes, por supuesto, hay verdaderos. Eso es lo primero que vemos en la primera parábola, pero la segunda parábola es la parábola de la semilla de mostaza, capítulo 13, verso 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, aquí hay un reino de los cielos que está en crecimiento como crece una semilla tan pequeña y se hace árbol.
pero hay la mención acerca de unas aves. Y esas aves son malos espíritus, como el Señor explica la parábola del sembrador. Cuando Él le dice la parábola del sembrador, Él dice que en el capítulo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Aquí nombra las aves. Y cuando él explica la parábola del sembrador, entonces él dice que son las aves, capítulo 13, versículo 18. Oí pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Entonces, las aves es Satanás y su combo, sus malos espíritus. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cuando habla de la semilla de mostaza, él menciona también las aves. Esas aves son malos espíritus. Entonces, ya llevamos dos cosas. El reino de los cielos acepta falsos creyentes. El reino de los cielos acepta también, por ahora, malos espíritus. Y lo tercero que acepta, vamos a leerlo en el verso 33 del capítulo 13 de Mateo. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces aquí la levadura siempre habla de algo malo. Y hay dos cosas malas que se refieren con la levadura. La levadura es mala doctrina y la levadura es pecado moral. Entonces, estas 3 primeras parábolas nos hablan de lo que es semejante al reino de los cielos en el estado en que está actualmente y desde aquella vez que el Señor está en la tierra. Acepta falsos creyentes, acepta también malos espíritus y acepta también malas doctrinas y pecado moral. Todo eso está dentro del reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos no es en el cielo, porque el cielo no acepta nada de eso. En el estado que está ahora en forma de misterio, entonces el reino de los cielos acepta todas esas maldades, aunque hay lo verdadero también, los verdaderos creyentes, y no solamente lo falso. Entonces, cuando habla allí el Mateo capítulo 11, versículo 12, volvemos a la pregunta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ahí está la frase, el reino de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, hay violencia porque hay falsos creyentes. En aquel tiempo habían toda esa hipocresía de los fariseos hipócritas, le dijo el Señor muchas veces ahí en el capítulo 23. Había hipocresía en los falsos creyentes que se presentaban delante del Señor con una forma exterior, pero Juan en su evangelio dice, y todos creían en él por las señales que hacía, pero él no se fiaba de ninguno de ellos porque los conocía a todos y sabía lo que había en el hombre. Entonces, había oposición, había falsedad, había hipocresía, toda esa clase de mal. Además, había la operación de Satanás endemoniados y esa es la violencia. Ahí hay todo eso, porque hasta ahora es así, un reino en donde todavía no ha venido a ser limpiado para establecer el reino en justicia. Pronto lo va a hacer, pero toda esa violencia está permitida por el Señor
por ahora. Ahora, acerca de los violentos, lo arrebatan. No tengo ningún entendimiento acerca de eso. Me imagino que es una figura de lo que decía el hermano Pedro, una persona valiente que es capaz de negarse a sí mismo. Bueno, espero que esto también haya ayudado, hermano. Gracias. Y el reino de los cielos, hermanos, como dice ahí en el pasaje, dice hasta Juan, ¿no? Y creo que es importante y hasta ahora el momento histórico que se estaba viviendo, pues los fariseos, los escribas, todos ellos trataban de apoderarse del reino a su manera y no a la manera en que Dios mostraba hacia el reino que iba a venir para Israel, que todavía no ha llegado. Y en ese sentido también es que los violentos lo arrebatan. Ellos procuraban, por su propio poder y fuerza, establecerse en la manera en que ellos pensaban que era el reino, no en como lo vemos en el Antiguo Testamento. De allí que rechazaron a Juan el Bautista primero y luego rechazaron a Jesús como el Mesías. Nunca lo aceptaron los judíos como nación. Luego sí se convirtieron algunos o unos millares, como dice la Escritura, de los judíos se volvieron a Cristo, pero sí hubo este rechazo hacia el Señor. Nada más de eso, hermanos, creo que quería aportar en lo que ya han explicado los hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Gracias también, hermanos, que nos han ayudado en los aspectos de esta pregunta y sobre todo a detallar los términos y el contexto, lo cual nos ha permitido tener claridad acerca de este versículo. Un hermano hizo una pregunta en el chat. Por favor, espérenme un momento, voy a actualizar la presentación para proyectar su pregunta en la pantalla.
Aquí está la segunda pregunta de esta noche. Es la siguiente. ¿Pueden explicar por qué razón no existe un libro de Enoc en la Biblia, teniendo en cuenta que Enoc es mencionado en varios versículos? La leo de nuevo, hermanos. ¿Pueden explicar por qué razón no existe un libro de Enoc en la Biblia, teniendo en cuenta que Enoc es mencionado en varios versículos? Una pregunta interesante también para que la podamos detallar y que a la luz de la palabra del Señor también la podamos responder, que eso es lo más importante y es nuestra dirección. Buenas noches, hermanos. Sí, quisiera solo decir unas pocas palabras respecto a esta pregunta. Dice, ¿pueden explicar por qué razón no existe un libro de Enoc en la Biblia? Bueno, francamente, no podemos, porque no somos los autores. El autor es el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, quien tiene derecho a decir qué hay y qué no hay. De hecho, la misma palabra de Dios nos habla de otros libros en el Antiguo Testamento, como el de Jázer, el libro de las batallas, el libro de las guerras, que Dios no llevó a bien que fueran puestos en el canon de las Sagradas Escrituras. Pero dice, teniendo en cuenta que Enoc es mencionado en varios versículos. Miren, hermanos, la palabra de Dios habla de Enoc séptimo desde Adán. Habla en Génesis y habla en Judas. Pero, si ustedes recuerdan, el primer libro de la palabra de Dios, que es el Génesis, acompañado con los otros 4 que le siguen, fueron escritos por Moisés. Así que es probable que tanto Job como los escritos de Moisés sean los más antiguos. Pero ellos vivieron después del diluvio. En el caso de Enoc, él vivió antes del diluvio. Y puesto que solo Noé y su familia sobrevivieron al diluvio, en esta manera de razonar, hermanos, supondríamos que si hay un libro de Enoc por ahí, sería Noé o su familia quienes lo llevaron consigo y sobrevivió al diluvio, lo cual me parece que es fuera de razón. Por tanto, hermanos, que no esté el libro de Enoc en la palabra de Dios, contesta a la lógica. Si estuvo y si existió, Dios no quiso conservarlo y pereció en el diluvio. Pero lo más probable, queridos hermanos, es que Judas, al mencionar a Enoc profetizando, haya sido por el Espíritu Santo que dijo eso. Como también lo hizo Pablo, al mencionar los nombres de los magos, Janes y Jambres, que no los tenemos en el Antiguo Testamento. Así que el contenido del libro de Enoc no lo sabemos porque Dios no nos lo ha dejado. Y si aparece en otras fuentes, hermanos, debemos sospechar que no sea sano y debemos tener mucho cuidado. Es lo único que yo puedo decir. Vale añadir que la parte de la escritura que no la tenemos escrita, sí habían cosas que se fueron dejando de padres a hijos en forma oral. Por eso es que hay mucha evidencia de tribus y que la mayoría hablan de un gran diluvio, pero no tenemos un libro antidiluviano o antes del diluvio que hable al respecto. Entonces creo que ya nuestro hermano nos explica de manera clara. Hay cosas que se sabían o que se decían de padre a hijo entre los judíos y que creo que es de esa manera podía llegarse a conocer en parte,
Y lo otro es que también sí el Espíritu Santo guió a Judas cuando escribió esa parte. Hay aquellos que pretenden que hay el libro de Enoc u otros libros que no están en la escritura, que no han sido aceptados como dentro del canon, porque también hay filosofías y huecas sutilezas, y también hay una parte en la que dice judaicas, vamos si lo encuentro, fábulas judaicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de dentro de lo que es la escritura. También hay muchos, si vamos a Tito 1:14, tal vez mencionando un poco antes, leyendo el verso 12 respecto a los cretenses, leemos que no tenían un buen testimonio. Desde el 12 tal vez. Habían profetas o entre comillas profetas de entre los judíos, pero que no tenían la verdad. Versículo 10, vamos a leer, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y esto tiene que ver con ciertos libros o cosas adicionales que se dice que hay de los judíos, que no son inspirados y que más bien tienen cosas erradas, a los cuales es preciso tapar la boca, dice Pablo, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aunque había un mal testimonio de parte de los creyentes de Creta o de la isla de Creta, más bien, hay una advertencia aquí muy clara en el verso 14, cuando dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Y esta es la otra cosa, porque hay libros como, no recuerdo, pero hablan de El Dragón y alguien más, y otros libros que no han sido aceptados en el canon porque no tienen la inspiración o porque se nota que mucho de eso son mucho más fábulas artificiosas, y aunque sean libros escritos por judíos, eso no significa que deban ser aceptados o que eran aceptados ni siquiera por los mismos judíos. De allí que vale esta advertencia, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Creo que esto es una advertencia para nosotros en cuanto a aquellos que hablan del libro de Enoc, por ejemplo, que dicen es que tenemos el libro de Enoc y no hay una evidencia de que existió tal libro. Lo que sí hay evidencia en parte es que se pasaba de generaciones de unos a otros, pero también dentro de ello había mucha distorsión del mensaje, y el Señor nos dé sabiduría para saber aceptar lo bueno, pero también rechazar aquellas pretensiones que no encontramos en la Escritura. Eso nada más, hermanos. El hermano Ernesto decía que el dueño del libro no quiso incluirlo. Pues yo comparto mucho esa idea. En el Nuevo Testamento también hay algunos libros o cartas que menciona el apóstol Pablo y tampoco fueron incluidas. Vamos a ver la primera. Aquí en Colosenses capítulo 4, verso 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hay una epístola a Laodiceas, a esa localidad, a la iglesia que estaba en la Odisea. De hecho, en el libro de Apocalipsis aparece la última
iglesia, la Odisea, la que no es fría ni caliente. Ahora, pero hay una carta aquí que el apóstol Pablo menciona que ya está escrita. Tal vez fue el mismo que la escribió, no sabemos. Pero dice, la carta que tienen los de la Odisea, que la lean los de Colosas. Ah, qué bueno. Esta es una. Pero hay otra. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 5. Si estamos leyendo Primera de Corintios, suponemos que es la primera carta, ¿verdad? Pero parece que había otra. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, había una carta previa, parece que el apóstol le escribió a los corintios y tampoco la tenemos, ni fue incluida en el canon. Pues ahí todo depende del autor. Siempre lo que tenemos es suficiente. Gracias, hermano. Hermanos, quisiera leer en segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, nuestros hermanos ya comentaron cómo es que habla en la escritura de otras cartas, pero no miramos que estén en el canon, no están en la escritura. Y justamente estábamos aquí hablando, nuestros hermanos y nuestro hermano Marcos estaba mencionando cómo es que Abraham habla mucho de Abraham, mucho más que Enoc, y no hay un libro de Abraham. Entonces, hermanos, y otra cosa, añadiendo a lo que compartió nuestro hermano Ernesto, hermanos, creo que en esos tiempos, antes del diluvio, no existía la escritura ni en papel ni en cueros, de seguro era en piedra. Y también parece que no, es algo que no hace sentido, hermanos, que Noé haya tenido un libro inspirado. No miramos nada que lo justifique, hermanos. Y aquí lo importante, otro punto, hermano, que quisiera que meditemos es que ¿a quién le dio Dios el Antiguo Testamento, hermanos? Y Dios se lo dio al pueblo de Israel, no se lo dio a la iglesia. Y también, hermanos, es triste que, por ejemplo, la Iglesia Católica ha añadido libros al Antiguo Testamento, lo que le llaman los libros apócrifos. Y hermanos, ¿quién le da autoridad a la Iglesia a añadir libros al Antiguo Testamento? Si Enoc vivió antes de Noé, entonces, ¿qué autoridad nos da Dios a nosotros de añadir un libro de Enoc, perdón? Entonces, Dios le dio el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y Dios usó a los judíos para darnos el Antiguo Testamento. Y Dios usó a la iglesia para darnos el Nuevo Testamento, a los apóstoles. Y ya está, lo que tenemos es lo que Dios ha permitido, hermanos. No debemos nosotros, casi 2000 años después, hermanos, que el Señor Jesús murió en la cruz, añadirle a la escritura. No podemos, hermanos, ni quitarle. Eso nos dice el libro de Apocalipsis. Así que lo que tenemos en nuestras manos es lo que lo que el Espíritu Santo quiso que tuviéramos. Si hubo más cartas, más libros, ya hablaron nuestros hermanos de ejemplos de la Odisea y Primera de Corintios, como habla de otra escritura que ya se había mandado. Entonces, de seguro que hubo escritos, a lo mejor los otros apóstoles también escribieron cartas, sí, pero es lo que Dios decidió que era el mensaje que tenía para nosotros. Así que es importante ver eso, hermanos. El Antiguo Testamento fue dado a Israel, no tenemos autoridad para cambiar nada del Antiguo Testamento, entonces no corresponde al Antiguo Testamento. El pueblo de Israel lo rechaza, entonces nosotros debemos de rechazar todos aquellos libros que Dios no le dio al pueblo de Israel
como los libros apócrifos. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, es algo muy peligroso que nosotros queramos añadir al Nuevo Testamento, hermanos. Y hay que notar, hermano Chu, que no es tipo de la iglesia. Judas lo ve así, que caminó no con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios, tipo de la iglesia, va a desaparecer. Entonces no quiso el Espíritu Santo que no escribiera, y si se escribió, o si alguien escribió de él, no quiso el Espíritu Santo. Así que todo es porque Dios lo permitió. El mismo ejemplo vemos de Melquisedec. No miramos que haya ninguna escritura de él, y también habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo acerca de Melquisedec. Gracias, hermanos. Pero hay algo más, hay algo bien interesante que yo los voy a invitar para que lean el capítulo 36 de Jeremías. Hay un libro, un rollo que se escribió, lo escribió Jeremías, y el rey, creo que se llama Joacín, él lo quemó. No vamos a leer porque son 32 versículos, pero vamos a leer el último versículo, porque el rey quemó el libro, ese rollo, y vamos a ver cómo Dios hace cuando Él quiere conservar una escritura. Versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Qué maravilloso es el Señor. Joacín no quería esa palabra y la tiró en el fuego el rollo y dijo, esta palabra no va a permanecer, la voy a quemar, y Jeremías no se va a acordar más nunca palabra por palabra y letra por letra de lo que escribió. No, se acordó de todo lo que había escrito y el Señor le añadió más. Así hace el Señor cuando quiere que su palabra permanezca. Una cosita que es importante notar es que nuestro hermano mencionaba un versículo en que toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, los libros que aparecen en la Biblia tienen que ser soplo divino. Tiene que estar inspirado por Dios. Todo libro que no aparezca en la escritura quizá pueden haber sido escritos, pero no tiene ninguna inspiración divina. Principalmente los libros que no aparecen, llamados apócrifos, son aquellos libros que tienen inspiración humana, con sentido filosófico, histórico, mitológico, y con cosas que de pronto no construyen hacia buscar el verdadero camino del plan de salvación de Dios, que es el propósito primordial de Dios en la Escritura. Y todos los libros hablan de un Mesías en la promesa como salvación para el hombre, el amor. Quizá algunas consultas que se hacen del libro de Enoc, que pueden existir en otras iglesias no cristianas, o quizá en algunos grupos que puedan contenerlo y que hayan sido rescatados no sé de dónde, quizá puede ser que tengan escritos y tengan un mensaje no divino. Por tanto, desaparecen de la escritura cristiana como formación para las personas. Yo quisiera leer un versículo también que se presente en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3,
versículo 8. Dice la palabra del Señor, finalmente sed todos de un mismo sentir. Solamente esa partita de ahí, finalmente sed todos de un mismo sentir. Entonces, todos los libros escritos por la inspiración divina tienen que tener un mismo sentir. Y el mismo sentir es la presencia de un Salvador, mejor dicho, del plan de salvación que ha tenido Dios para con el hombre, en ese amor. Y si somos todos de un mismo sentir, los libros todos tendrán esa finalidad de tener la inspiración divina. Mencionando algunos libros que no aparecen, inclusive en el Evangelio de Juan, capítulo 21, miren que nuestro Señor Jesucristo, quizá con todas las cosas que Él hizo en su vida, podrían haberse escrito muchos libros. Y en el capítulo 21, el último versículo, también no aparecen algunas cosas. Y mire que es de nuestro Señor Jesucristo lo que debería ser, ¿no? Y dice el versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén, dice Dios. Entonces, mire, también algo importante, ¿no? Y que nuestro Señor Jesucristo, la palabra suya es la palabra de verdad. Y dice que todo lo que hizo el Señor Jesús en este mundo no se pudo inscribir. Si estas cosas son divinas, si estas cosas son de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, y que no se pudieron escribir libros de Él, de nuestro Salvador, mayormente de otras cosas que no hablan del plan de salvación y considerados como libros filosóficos, libros quizá históricos, libros que de pronto de interpretaciones del mismo hombre, del mismo autor, en los que trata de hablar cosas ajenas de la salvación. Solamente eso, hermanos. Amados hermanos, la preservación de las Sagradas Escrituras le corresponde al Espíritu Santo. Y debemos estar agradecidos de el canon de las Sagradas Escrituras tal como lo tenemos. Sí es cierto que se han perdido algunos libros con tantos esfuerzos de Satanás para desaparecer completamente. Recordemos que en el tiempo de la Inquisición, la Iglesia Católica, que se jacta de que ellos son los que han sido los custodios y hasta hablan de que las Sagradas Escrituras es de la Iglesia Católica. Ellos persiguieron, confiscaron y quemaron las Sagradas Escrituras. En Colosenses capítulo 4, el versículo 16, Pablo dice a los de Colosas, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea lo leáis también vosotros. Pablo está testificando que hay una carta a la iglesia de Laodicea y no lo encontramos aquí en el canon del Nuevo Testamento.
Pero debemos dar gracias a Dios lo que tenemos, sabiendo a ciencia cierta que esta palabra preciosa fue inspirada por Dios y que Dios lo ha preservado para nosotros. Muchas veces me pregunto qué valor le estamos dando a la palabra de Dios en nuestra vida. Creo que lo que tenemos a veces ni siquiera lo leemos como se debería hacer. Y debemos leer la palabra de Dios, meditar en ella, guardarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Demos gracias al Señor que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, y obedezcamos lo que tenemos. Hay varios otros libros entre los cuales están los libros apócrifos o deuterocanónicos. Seguro que hay otros más que no fueron inspirados por Dios. Pero yo pienso que el Espíritu Santo, Dios mismo, preservó las Sagradas Escrituras tal como lo tenemos para bendición nuestra. Y a veces con vergüenza tengo que decir que no le damos el valor que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Debemos de leerlo, meditarlo, guardarlo en nuestro corazón para que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. Señor, bendiga su palabra, amados hermanos. Amén. Hermanos, quería un poquito hablar acerca del canon. La palabra canon viene de la palabra caña. Ese mismo versículo que habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, si no me equivoco, versículo 16, cuando miden la ciudad, la Jerusalén celestial, entonces miden con una caña. La caña era una medida como decir el metro. Exactamente no sé cuánto tenía aproximadamente esa caña, pero no solamente se podía medir distancia, sino también a través de la historia, el Espíritu Santo ha permitido que haya hombres que se dediquen a recolectar las escrituras, porque sabemos bien que en tiempos antiguos no estaba ordenada la Biblia como lo tenemos hoy. Entonces, el Señor se ha preparado hombres fieles entre reyes y hombres normales, comunes, pero hombres que han dado su fortuna y su todo por el todo para poder recolectar esas escrituras, esos manuscritos, esas copias. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica en sus tiempos primitivos estaban bien al servicio del Señor y ellos sí conservaron las escrituras en lo que ha podido, pero no por fuerza de ellos, sino el que el Espíritu Santo encomendó a ellos para acomodar. Entonces, la palabra canon quiere decir medir. Ahora, ¿cómo medían si un libro era inspirado por el Espíritu? No había otro profeta que dijera este libro sí, este libro no, sino que ellos mismos se dieron una idea de poner ciertas, como decir, medidas. El autor
ha vivido, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el autor ha vivido en los tiempos del Señor Jesucristo y lo que ha escrito está relacionado con el resto de las escrituras. No hay contradicción. Hay cierto no sé cuántos puntos para poder medir cada escritura, cada manuscrito, si podían integrar la Biblia. Entonces, como sabemos que el Espíritu Santo ha obrado en estos maravillosos hombres de fe que han podido viajar, han podido sufrir, han hecho lo que del todo por el todo, entregando su vida para poder hacerse de esos manuscritos. Entonces el canon quiere decir medir si un manuscrito corresponde incluir en la Biblia. Entonces de ahí, como ya nuestros hermanos nos han hablado de Colosenses 4:16, de Corintios 5:9, habían varios libros que no están, seguramente no han dado a la estatura de un libro aceptado en la Biblia. Tal vez la Odisea era similar a la de Corintios, no sabemos, porque el apóstol Pablo dijo que lean esa también, o tal vez era un poco diferente, pero como algún hermano nos decía, que es suficiente para poder guiarnos en las cosas del Señor. Sí, hermanos, esto no me quería añadir. Solo citar Proverbios 19, versículo 27. Tomemos lo del Señor, hermanos. Va a ser de mucha ayuda. Será medicina a nuestros huesos, como dice en el capítulo 3. Pero aquí en el capítulo 19, versículo 27, este es un consejo de alguien que nos ama mucho, de Dios. Y nos habla de esta manera, hermanos. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Nada más eso, hermanos. Amén, hermanos. Y si algún hermano desea despedirnos en oración, adelante, hermano. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Padre bendito, todo honor y toda gloria en el nombre de su Hijo amado, reconociendo cuán grande y poderoso y soberano es usted. Le damos infinitas gracias, amado Dios, con un corazón lleno de gratitud por esa su misericordia, amado Dios, por esa obra perfecta que hizo su Hijo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Hoy en esta noche, Padre bendito, te damos infinitas gracias por su palabra leída,
por aquellas dudas que tenemos cada día, pero que usted a través de su bendita palabra nos enseña, nos muestra y nos ilustra para que aprendamos de su verdad santísima. Gracias, amado Dios, por cada uno de sus siervos, quien con su Santo Espíritu ha inspirado en esta noche para dar respuesta a cada una de las preguntas hechas en esta reunión, amado Dios. Bendiga a cada uno de los hermanos presentes y a todos y cada uno de los que han escuchado esta transmisión, Padre bendito, por los diferentes medios. Padre eterno, abandonamos el resto de esta noche confiando en que usted nos cuide, que nos guarda, que su palabra bendita quede en nuestras mentes y en nuestro corazón, y que también podamos aprender mucho de usted para poner por obra todas esas cosas que usted nos enseña. Y que no permita ninguna duda en nuestros corazones acerca de su verdad santísima. Padre eterno, muchísimas gracias le damos. Lloramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Gracias por Buenas noches. acompañarnos. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos un miércoles más de preguntas y respuestas. Fue Amén. mucho provecho. Que tengan una feliz noche. Saludos, Gracias, hermano. Jaime. Chao, hermano Juan Amén. José. Buenas noches, hermano, a todos. Buenas noches, hermanos. Feliz Buenas noche, noches. descanso para todos. Feliz noche. Chao, Dani. hermanos, hasta luego. Despídete del Danilo. Chao, tío. Chao, tío. Chao, bebé, que descanses. Buenas noches a todos. Feliz noche. Chao, Daisy. Saludos a todos, saludo hermano Jaime, Hola, Juan José, hermano Saludos, hermano. Danilo. Saludos, hermano, feliz noche. Saludos a todos por allá. Estamos haciendo una prueba de sonido porque se va a usar esto, lo que tenemos aquí, los aparatos para las conferencias. ¿Qué tal nos escuchan? Perfecto. Bien, claro. hermano. Preséntenos a los hermanos. Preséntenos a los hermanos. Aquí está. Excelentemente, mi hermano. Sí, yo soy de la República Dominicana y me llamo Andy. Hola, hermanito. Otro dominicano que se llama Pedro, para que me conozca. Hola, hermano. Pedro, hermano Pedro. Hermano Parece que le conozco. Qué ¿Y el gusto hermanito Pedro saludarlos. de dónde es? ¿De Qué dónde bueno es que el nos hermano escuchan Pedro? bien. Muchos saludos, hermanos. Hermanito Chuy, el que está atrás, ¿de dónde es el hermano? Soy Marco, hermano, de aquí de Tijuana, México. Hola, hermano, qué gusto conocerle. ¿Cómo Qué está, gusto, hermano? hermanos. Igualmente, hermana Rosario, ¿cómo está? Marco, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. Buenas Chuy, noches, gusto saludarla. ¿Cómo están a todos? Qué gusto de verlos, hermanitos. Saludos a la Gracias, hermana hermanita. Carmen. Claro La que sí, hermana hermana, le mando saludos. Ah, ve, la La esposa hermana de Rosario. Hermano Buenas Pedro, noches, buenas Saludos, noches. hermano ¿cómo le Pedro. está pasando por allá? Buenas ¿Cómo están noches. los tacos, hermano Pedro? Aquí estamos en la casa de nuestro hermano Marco. Ya me dieron a comer chile y ya me está como gustando el asunto eso de los chiles. Porque ahora estoy contando la comida como que no tiene sazón sobre los chiles. ¿Qué cosas han hecho los mexicanos conmigo? El hermano se acaba de dar cuenta que la comida de República Dominicana no tiene sabor. No sabría. Buenas Después de noches, ese peligro hermano. de que se quede en México. Mujer a saludarlo. Sí, pero la esposa de Pedro no lo sabe todavía que le ha dicho eso. Sí, la esposa mía no sabe que yo estoy comiendo chile. Hermano Pedro, lo van a castigar cuando usted regrese. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Hola, hermana. hermana. Todos. Buenas noches, hermanita. Hola. Hola, Buenas noches. Hola, hermana Mari. Carmen, ¿Cómo están? Ya está caminandito. Aquí andamos con un pie, pero aquí estamos bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? ¿Cómo sigue su tobillo?
Ay, pues ahí va, ahí va. Cada día un poquito nada más. Gracias al Señor. Sí. Bueno, hermano Wilson, estamos por aquí, por Tijuana. Mañana Qué bueno. la conferencia en la noche. Estamos en la casa de Viendo nuestro hermano. las fotos, se me vino a mi mente Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es comer a los hermanos juntos en armonía. Con chile. Comer Sí. chile. Llegue con chile. Qué bueno, hermano. ¿Sí? ¿Se oye bien? Veremos todo pronto. Saludos, Colombia. Muchos Saludos a saludos, todos. hermanitos. Buenas noches. Saludos Hasta luego, hasta hermano México. Pedro. Hasta luego. Hermano Juan José. Feliz noche. Hasta luego, Dios hermano. bendiga Saludos, a Andrés. todos. Excelente sonido allá, excelente sonido Se en escucha México. muy bien. Qué bueno. Así es. Ay, gracias a Dios. Y le batallaron un ratito. ¿A qué horas llegas, Ernesto? A medianoche, Chuy. A medianoche, sí, claro. También va. Hermano Ernesto, Sí, A ver. por acá los esperamos con mucho cariño a todos los que Sí, vengan si Dios por quiere, acá. mañana Y los que salimos. quieran venir el Ya nos próximo año, vemos. si Dios quiere. Amén. Ojalá. Chao, hermano.